Hemos hecho el trabajo de estudio de los sinópticos, pero vamos a trabajar también un poco la relación con el Evangelio de Juan. Eso es lo que queremos realizar en esta oportunidad. Eh, Creo que ya hemos hablado bastante acerca de Marco. No sé si alguien quiera mencionar el Evangelio de lectura que hemos tenido o cuál ha sido la experiencia de alguna manera del trabajo sobre Marco, ¿no? Que de paso alguien recién me ha mandado su. Sí, aquí está. A ver, ¿quién es? Ah, Roger Luna. Muy bien. Entonces tengo el trabajo de Roger Luna y de los demás también no todos se han entregado todavía, así que ya se venció el plazo. Era hasta la semana pasada. Esperamos que esta semana cumplan los demás, pero después de esta ya no hay plazo. El que no entregue su trabajo, entonces no va a tener nota. ¿Ya? Eso creo que vamos a tener que marcar. Sé que después piden que por favor les den más plazo y todo eso, pero creo que el plazo que se da en clase es el que debemos respetar. Si alguien no cumple con sus tareas, pues simplemente no va a tener la nota correspondiente. ¿Ya? Eso creo que lo hemos establecido. Hemos sido un poco benevolentes, pero no es bueno eso porque también el seminario, en las clases, en el estudio, hay otros elementos que también sirven para el ministerio. Por ejemplo, la responsabilidad. Lo segundo es la puntualidad, ¿no? Y otro aspecto es la honestidad. Creo que esos son elementos que necesitamos tomar en cuenta porque estamos en la etapa de formación. ¿No? Claro, yo sé que este aspecto del estudio y estos elementos que hemos mencionado, que les he mencionado, este, eh, es necesario plantearlo desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, algunos dicen que, bueno, no necesariamente el seminario va a pulir o a formar a los futuros ministros. Eso tiene que hacerlo la iglesia mostrando el carácter espiritual y sobre todo formando carácter, ¿no? En la persona. El seminario no está para eso, según algunos. Lo otro es que es relativo el hecho de que algunos, por ejemplo, salen, no son muy buenos estudiando, algunos de repente son eh, de alguna manera también son irresponsables o no cumplen, pero cuando están en la tarea, sí se vuelven muy, muy estrictos, ¿no? Eh, entonces, eso es en alguna manera relativo, pero de todas maneras, el hecho de resaltar ciertos eh, principios, valores y elementos que son necesarios para el ministerio, eso lo van a tener que pasar por el seminario. Si en el seminario no se toma esto en cuenta, entonces estaríamos pasando por alto un elemento muy importante, ¿no? La necesidad de, de hacerse de un perfil ministerial, de una manera de ser eh, ministerialmente hablando. Acerca de eso estamos hablando, ¿no? Nuestro hermano César también está aquí con nosotros, aunque él es de tercer año, creo, ¿no? Ya, pero está por aquí. No sé si estaba buscando la clase de tercero, creo que ya terminaron. Nosotros estamos tomando esta clase porque según mi resumen, a menos que no le haya tomado, no le haya pasado lista en alguna de las clases, este,
Y Adi me dijo eso también, ¿no? Pero de todas maneras, estamos tomando aquí la clase 8 de acuerdo a eso, ¿no? Si es la clase nueva, ya no importa, entonces es un añadido más. ¿Ya? Pero espero que los demás también estén aquí presentes, porque habíamos mencionado eso, ¿no? La semana pasada, y íbamos a tener la última clase hoy día martes, ¿verdad? Así habíamos mencionado, yo recuerdo, y vamos a pasar por ese lado. Oremos entonces. Padre bendito, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y también, Señor, en medio de todo, podamos, Señor, haber planteado todas las cosas que son necesarias para la formación en este espacio con respecto a los evangelios sinópticos. Sabemos que en un curso, en una clase, no se abarca todo, y hay etapas también, y de hecho que hay mucho por aprender, y creo que estos son simplemente elementos de base que nos permiten, Señor, afirmarnos y también hacer un estudio que permita profundizar, Señor, en este caso, los evangelios y especialmente los evangelios sinópticos. Gracias por todo, gracias por los alumnos, por los que están presentes, por los que todavía no han entrado, que esperamos que estén. En todo caso, tu bendición esté en medio de nosotros, esperando, Señor, que podamos tener una clase que nos permita tener un buen tiempo especial. Eh, Señor, te pedimos que los guíes y que podamos, Señor, iniciar este trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, eh, habíamos hecho una pregunta antes eh, en cuanto al Evangelio de Marcos. ¿Qué les ha parecido la lectura o el estudio? Que espero lo hayan tomado de esa manera, porque no es solamente una tarea de ejercicio, sino que podamos ir aprendiendo también cómo analizar desde una perspectiva ministerial y pastoral, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere Pastor, compartir? Sí, sí, Pastor, le acabo de enviar mi trabajo, pero lo que quiero compartir es el capítulo 15, versículo ya. 15. Si lo traímos a la actualidad y nos podríamos escuchar un veredicto, ¿cómo terminaría todo eso, no? Ujú, Porque el capítulo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, dice, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Este es un veredicto eh, con todo lo que nuestra nación, como Perú, viene pasando con los poderes judiciales, fiscalía y tanto lo demás. Eh, no, no, no es para poder asombrarnos, ¿no? Cabe relevancia, pastor, en nuestra actualidad de hoy, ¿verdad que sí? ujú, Porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Sí sabía que era inocente, porque empezando el versículo 15, eh, versículo 1, versículo 2, Pilato le pregunta, y luego a presión, mira, porque dice en el versículo 1, se había juntado muy de mañana, dice, un consejo. O sea, el consejo principal ya se había reunido. Entre ellos, ¿quiénes estaban?
estaban los ancianos, los escribas, todo el concilio, el Sanedrín, todos estaban ahí. Ujú, Entonces, Pilato como gobernador de Roma, ¿no? Tenía que dar un veredicto, sea favorable o no favorable. Pero aquí lo importante es que se inclina la balanza pensando en en su comunidad, pensando en su estatus, pensando en en sus relaciones humanas de repente, ¿no? Hasta su sueldo de repente, ¿no? Y tantas cosas que él obtenía como eh, gobernador de parte de Roma. Y a mí me hace pensar esto, ¿no? ¿Cómo hubiese sido si la historia, si la respuesta hubiese sido diferente, Pilato? ujú. Sí, es interesante esa pregunta y uno puede decir ahí con respecto a la soberanía de Dios también o el aspecto de la predestinación, ¿no? Jesús había venido con un motivo, ¿no? Y con un propósito para cumplir, ¿ya? Eh, en en ese aspecto, todo lo que podíamos hablar acerca del proceso a Jesús, podríamos decir que cada personaje fue, como diríamos, cumpliendo un rol, un papel y una función, y obligados a hacer eso de alguna manera, ¿no? A cumplir una función. Pero eso nos llevaría, de alguna manera, a pensar que entonces que todos han sido una especie de marionetas, ¿no? O de instrumentos que tuvieron que realizar esta tarea, pero que no era su capacidad o su rol real, o no tenían responsabilidad, ¿no? Porque simplemente Dios los colocó ahí. Pero hay otros elementos que tienen que ver aquí con el juego y que en todo caso Dios sabe y conoce el juego de los seres humanos y sobre todo el juego de poder. Ahí se ve el juego de poder. Ujú. Es la misma figura que relacionaste, hermano Javier, con respecto a lo que está ocurriendo hoy. Jesús era inocente y Pilato sabía que era inocente. El caso de los fiscales de la Junta Nacional no cometió ninguna falta y eso lo saben, pero igual por intereses de poder, ¿ya? Y por querer controlar esa institución, entonces contravienen todas las leyes, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sucedieron a él también en la época de Pilato, ¿no? Pilato lo que estaba viendo era su interés, no solamente su sueldo, estaba ahí el poder que tenía de Roma, ¿no? Y sobre todo defender ese poder también, y por todo su estatus también, ¿no? Como el representante romano, que de paso no le duró mucho tiempo también, ¿no? Pilato acabó en el anonimato, según entiendo, en la historia, ¿no? No hay mucho en cuanto a él, no se conoce algo relevante, solo lo que no supo atender las escaramuzas que hubieron por ahí, fue un poco duro, pero también pasó, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en el momento en que estaba, pues actuó como la gente que ambiciona el poder o que está en juego e intereses ahí, ¿no? ¿No? Y eso, pues, mire, sucedió con Jesús. Esto no quiere decir que entonces vayamos a aceptar injusticia tampoco, ¿no? No creo que, es decir, Jesús estaba cumpliendo un propósito, una función, algo que tiene que ver con esto. Eh, y era la redención del hombre a pesar de en el proceso hacerle injusticia a él, ¿no? ¿Cuál sería en un caso?
con este proceso de gente que sí es respetable, honorable y son gente profesional y vocacionada, pero que justamente son acusados de cosas que no han cometido y solamente por otros intereses. Ahí sí creo que aquí no hay un aspecto de redención en ellos. No cumplen eso, ¿no? Bueno, lo cierto es que la figura está ahí presente, ¿no? Y eso se va a dar siempre, va a estar presente. Y en la historia ha ocurrido, ¿no? En la época de los reyes en Inglaterra, en Francia, en España, en tantos gobiernos, y también en los tiempos modernos, ¿no? Ha habido este tipo de cosas porque el juego de poder está ahí, ¿no? Y los intereses también. Y por qué no también algunas fallas o delitos que cometen y algunos, pues, al final se les descubre y otros, pues, quedan inmunes a eso por el tiempo, por situaciones, qué sé yo. Pero sí, hay que pensar ese aspecto, hermano. Hay que pensar, de veras. Pero en cuanto a Jesús, ya hemos dicho, es porque se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. Y creo que eso lo dice, creo, en algún momento, no sé si en Juan, aparece diciendo que Jesús, que hay que hacer esto, eh, hay que pasar este proceso porque así es lo justo, ¿no? Lo adecuado, ¿no? Eso lo sabía. Así que Jesús fue juzgado injustamente, sentenciado injustamente, ¿ya? Pero esa sentencia, ese sacrificio, ¿no? Injusto, nos llevó a la justicia de Dios. ¿Mm? Sí. Eso lo que nos da la lección, por lo menos en la Biblia, ¿no? ¿No? Muy bien. Lo demás es orar por el país, hermano, nada más. Creo que hay que orar por nuestro Perú y esperamos que no caigamos más allá, porque la verdad estamos en un momento muy difícil. Sí, Amén. sí, y especialmente para los jóvenes, ¿no? Qué esperanza hay, ¿no? Sí, Ya han salido una buena cantidad de jóvenes y se fue al exterior. Y la gente piensa, pues, los que tienen la posibilidad salen, ¿no? Porque ven que no hay mucha esperanza aquí, ¿no? En fin. Bueno, ese es otro aspecto, hermanos, ahí que ver y orar por nuestro país. Y creo que como ministros también o como futuros ministros hay que tomar el aspecto pastoral también en esta tarea para formar nación, para formar conciencia también como personas, ¿no? Como individuos y como familia. Bueno, y también pues hacer que los derechos y la justicia se cumplan, porque ahorita no tenemos eso, no hay. Lastimosamente todo está quebrado. Bueno, más allá de eso, que haya alguien que quiera hablar más acerca de eso de Marcos 15 está muy interesante. Y gracias, hermano Javier, por su inquietud, ¿no? Pero era necesario que se cumpla así, ¿no? Sí, pastor, pero ya en el versículo, iniciando el versículo 15, ya Mm, se podía ver, ¿no? Porque Pilato queriendo satisfacer al pueblo, dice. Con eso ya sí. es la voluntad, la soberanía, la providencia de Dios, como dice su palabra, el providare, ¿no? Ver Ujú, anticipadamente claro, lo que tenía que suceder. claro. Claro, ese es el otro elemento. Bueno, ahí Pilato quiso agradar al pueblo. Aquí en este caso peruano no se está No, no, agradando al pueblo. Es todo lo contrario. soberanía, Sí. Bueno, exactamente. ahí Gracias. vamos. Este, ¿Alguien más que quiera comentar acerca de Marcos Sol Adi? Bienvenida, Sol. Ya llegó. Tenemos sol ya. Ah, sí, ya tenemos Sol. Además, hay otra cosa, ¿no?
Nuestra hermana Sol ha estado de cumpleaños, está de cumpleaños. Para mandarlo, ¿dónde mando la torta entonces, pastor? Ya se comió la torta ya. Su yape. No sé si nos lo Allá, comparte por acá. Que pase su yape, que pase su yape. muy bien. Pásese. Amén. Por favor, dirección. Ya al final le cantamos de nuevo y a su feliz cumpleaños. Adi, entonces, adelante. Ah, ya, pastor, ahorita no encuentro dónde está el versículo, pero sí me acuerdo que la semana pasada había leído estos últimos capítulos y había algo interesante que había encontrado, que no sé si tal vez, bueno, igual quería preguntarle, ¿no? Respecto A a ver, la persona que liberaron, que se llamaba Barrabás, ¿verdad? sí. Allá. Y creo que ese nombre tiene un significado, que significa, no recuerdo bien, dónde, no recuerdo dónde lo anoté, pero significaba creo que hijo del hombre. Y no sé si ese nombre Mm, tiene que ver con no, alguna enseñanza o algo no tengo adicional. exactamente la información. Bar, Ben es hijo, ¿no? Tanto en hebreo como en arameo, pero no tengo exactamente el significado de Barrabás, ¿no? Lo que sí sé es que Barrabás, de paso, él tenía otro nombre también, ¿no? Y creo que no sé si saben eso que Barrabás cuando, a ver, eh, búsqueme cualquiera de los evangelios, ¿ya? Creo que hay uno en especial que tiene un detalle que quiero compartirles, pero el caso En es el 15. que eh, cuando Pilato presenta a Barrabás y a Jesús, ¿no? Y va hacia el pueblo y le dice entonces que está estipulado de que se indulte, ¿no? Se le haga, que le dé libertad a un reo, ¿no? Entonces le da al pueblo y dice, ustedes tienen que escoger ahora, o a Barrabás o a Jesús, ¿no? Y la gente dice que pide a Barrabás, ¿verdad? Ujú. Ya. Hay, eso Versículo, está versículo 15, 12. de Marcos 15, Marcos. 12. Ya, vamos a ir a Marcos primero, ya, y a ver cómo apunta Marcos. Y si está el detalle ahí, vamos a ver. Porque hay un detalle que aparece en uno de los evangelios con respecto al nombre de Barrabás. 15, 9. Sí, del 9 dice. Y Pilato le ¿Ya? respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que... Ya. Ajá. Dice, ¿creí yo que suelte a vosotros al rey de los judíos? ¿Mm? Porque por envidia lo habían, los principales lo habían entregado. Y los principales sacerdotes agitaron a la multitud para que más bien solicitaran a Barrabás, ¿no? Eso es lo que dice Marcos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si está en el otro. ¿Qué dice Mateo con respecto a eso? Mateo, Mateo 15:31. Mateo 27:15 al 31.
Ujú. Ya, hay un texto, este mismo pasaje, no está de los evangelios, no aparece esto, habría que ver si está correcto o no, pero uno de los evangelios entiendo que aparece en un detalle, porque Barrabás se llamaba Jesús Barrabás, ¿sabía? Jesús Barrabás, Lucas 23. Vamos a ver. Y también está en Juan 18. Yeshua Bar Abba, ¿verdad? Ujú. Hay en uno de los originales, dice que hay una mención al nombre de Barrabás. Ya. Y parece que en algunos manuscritos aparece Barrabás, Jesús Barrabás, ¿no? Y hasta ahora todos los demás dicen solamente Barrabás. Vamos a ver si en Juan aparece, pero tenía entendido que en uno de los pasajes, Juan 18:38, aparecía el nombre de Barrabás y puede haber habido una confusión según algunos, pero bueno, más allá de ese detalle curioso del nombre de Barrabás, ¿ya? El hecho que la gente escogió justamente a Barrabás para que sea liberado, ¿no? ¿No? Ujú. Bueno, en todo caso, este pasaje contiene ciertos elementos que, que podían haber llevado a una confusión, pero de hecho en la multitud el nombre de Barrabás sonó muy fuerte, ¿no? Y él es el que es escogido por la gente. Lo demás, bueno, dice que la tradición es que este Barrabás luego se convirtió, ¿no? Y claro, la Biblia lo muestra como un gran criminal. En realidad fue una especie de sicario o algo así, uno que se levantó contra Roma, ¿no? Y claro, el levantarse contra Roma era, y hacer guerra contra Roma, pues es simplemente convertirte en delincuente o simplemente en un agitador que iba a ser considerado asesino, ¿no? Desde esa perspectiva está planteado el asunto, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad era un hombre que este, no estaba de acuerdo con, con Roma, ¿no? ¿Ya? Y era una persona, era más tomar, o sea, Jesús era pacífico. Este hombre no, este hombre había matado a mucha gente, ¿no? En fin, hay en algunos manuscritos entonces la idea de que este Barrabás entonces también tenía el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús era muy común de paso allá en esa época. Está, por ejemplo, Bar Jesús. Bar Jesús fue uno que se levantó contra Roma y también fue su movimiento fue destruido, ¿no? ¿No?
y a él lo mataron y a todos sus seguidores también. Entonces Roma era muy fácil de apagar esas, reclamos que tenía el pueblo, ¿no? ¿No? Y en esa época, pues ahí no estaban los asuntos de derechos humanos y esas cosas, ¿no? ¿No? Pero sí, eh, Roma actuaba de una manera terrible, ¿no? Bueno, en fin, aquí tenemos entonces esta figura que la gente pues se cogió a Barrabás, ¿no? Y como decía Adi, ahí hay una inquietud, ¿por qué la gente? Y por ahí a veces veo algunos mensajes que dice que la gente, así como en la época de Jesús, la gente eligió a Barrabás, ¿no? En este tiempo también la gente elige a los Barrabás, ¿no? Tomando a Barrabás como el mal ejemplo o digamos una figura de personaje malo, ¿no? ¿Ya? Eh, y en lo otro no quiero tampoco darle o limpiarlo de su condición, porque sí, era un agitador, un hombre que quiso liberar a su pueblo, ¿no? ¿No? Pero para Roma era considerado pues algo malo, ¿no? ¿Ya? Y así ha pasado la historia, ¿no? En fin, es como el caso de, pensando yo en Tupac Amaru, ¿no? Ustedes saben que Tupac Amaru fue sentenciado y fue, digamos, España o la corona o los españoles lo condenaron, ¿no? ¿No? Y fue dura la forma en que fue, que fue muerto él, ¿no? Pero eso en vez de acabarse, eso llevó a que más adelante se diera un proceso de independencia. Pero claro, ese proceso inicial que fue con gente mestiza y con gente del pueblo, ya no se vio más, ¿no? Porque la independencia peruana y la demás de otros países fue un hecho por criollos en realidad, ¿no? ¿No? Los mestizos y los indígenas no participaron en nada. Inclusive algunos indígenas apoyaban a los españoles, ¿no? ¿No? Porque los criollos eran un poquito crueles también. En fin, son partes de la historia. Eh, pero hoy día, el ejemplo que estoy tomando es que Tupac Amaru hoy día es considerado pues un precursor, un hombre, ¿no? Que inclusive ponemos monumentos y todo eso, ¿no? Pero en su tiempo era, era algo horrible, ¿no? ¿No? Algo innombrable, por lo menos para los españoles, ¿no? Bien, digamos ahí esto aparte de la historia que tiene sus cosas también y que a veces a algunos no gusta ese tipo de lectura, ese tipo de interpretación o hacer digamos, un análisis crítico de las cosas, es necesario. Y también hacer un análisis crítico del texto bíblico también. Ese es un elemento también que quería, y por eso está bien lo que dijo Adi y también Javier, porque están en ese camino. Bien, Pastor, sí, disculpe, algo que me pareció interesante es, bueno, yo no lo había tomado en cuenta, pero hay un versículo que habla que le dieron de beber vino mezclado con mirra, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía qué cosa era esa bebida, pero había leído que era una bebida como que contenía algo narcótico, algo así, o sea, que sí, tenía sí, propiedades de analgésicas, ¿no? sí, Pero sí. Jesús no había tomado, decidió pues no tomar, ¿no? No beber el vino mezclado con mirra, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? Si de repente en un momento tenía sed, ¿no? Estaba pasando por dificultades. No, es Pero que esa le dieron mirra y hiel, no miel, sino hiel, ¿ya? Y eso producía más sed, ¿no? sí, ahí creo Eso que lo llaman. dice vino mezclado con mirra. Ah, ya que está, dice, la mirra tiene propiedades sedativas que adormecen Ujú. los sentidos, ¿no? Pero Jesús Sí, rechazó. sí, Entonces sí. Jesús decidió sentir todo Vino lo dice, vino dice, en unas versiones dice hiel.
Acá en Bueno, la Reina Valera del 60 dice vino. ¿en qué texto, en qué parte? Está en el versículo 23 De, de Marcos 15:23. ya, Marcos 15:23. Bueno, estamos quedando siempre con Marcos ahorita. Ah, Les ha sí. gustado Marcos, ¿no? Y ahí el siguiente versículo también hay una pregunta. Bueno, quisiera hacer una pregunta, ¿no? Porque dice que tiraron los dados para dividir su ropa. Entonces, me da curiosidad de por qué los soldados hicieron eso. Sí, acá dice vino. Dice onion o enon. Y ahí viene en etnólogo, ¿no? Enólogo, que es el que prueba vino. Enon, Mm. enon o oinon, me acuerdo. Sí, eso es lo que dice acá el texto. Bien. Pero si ya en la boda de Canaán ya Jesús había tomado vino, o sea, ya con eso ya se sobreentiende, ¿no? Podía ser ese dato, creo que podía ser el detalle ese. Puede ser, no lo sé, no sé, él estaba en medio de su sufrimiento y no creo que esté pensando que si era vino o no lo que estaban dándole, ¿no? Simplemente no quiso beberlo, nada más. ¿Ya? Recuerda que Pues, estaba en un proceso de sacrificio muy doloroso, ¿no? Sí, pero vale, de todas maneras, sí, gracias. No, parece que fue una contraparte, ¿no? O sea, los romanos en realidad querían torturarlo a Jesús. Lo estaban torturando, Claro, ¿no? O sea, claro, lo no era estaban algo, torturando, lo claro, o estaban sea, él, torturando. él tenía sed, pero ellos no fueron capaces de darle agua, porque cuando uno tiene sed, tiene agua, ¿no? O sea, le dieron la Claro, contrario, algo amargo, pues, ¿no? Esa es fue todo lo otra, contrario, sí, sí. Entonces, esa es otra situación, ¿no? sí. Pero ya en la boda del Caná, pues es otra cosa, ¿no? Uno va a una fiesta, pues no va a sufrir en una fiesta, uno va a alegrarse, va a celebrar algo, ¿no? Son dos Claro, realidades. además no solamente es eso, sino el hecho de que también él había tomado vino y dijo que no iba a beber del fruto de la vid hasta que esté arriba, ¿no? Ese es otro aspecto también. Interesante también. Sí, Pero, bueno, bueno, buen no, detalle en ese aspecto. Sí, es un tema, bueno, para profundizar en otra ocasión, ¿no? Pero, bueno, el tema es importante, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es verdad, porque tiene que ver, es que él está cumpliendo ahí la redención de todos nosotros, ¿no? ¿Ya? Y aunque estaba pasando por un sufrimiento, de hecho, yo pienso eso desde una perspectiva de cómo su sufrimiento, su dolor era un momento muy difícil, ¿no? Para pensar en otras cosas. Cuando uno está sufriendo, está padeciendo algo, especialmente en el cuerpo, no está pensando en si esto es así o acá o ese detalle o que si me alcanza tal cosa y si esto me gusta o no me gusta. No, no, no hay esa posibilidad, ¿no? Pero por otro lado está el elemento que él, como su propuesta eh, de la fe y de la palabra, es que él dijo que no iba a tomar más vino hasta que lo vuelva ahí arriba, ¿no? Y con la iglesia redimida, ¿no? Ese es un elemento también fundamental, ¿no? Por lo Claro, menos eso creo que Marcos pone ese detalle. Creo que recuerde que Marcos es el que está relatando. Y el claro. poner ese hecho de que Jesús rechaza esto y rechaza el vino, uno porque él había dicho, no, no beberé más de esto, de este jugo de la vid, no, hasta que Podría esté ser, como nosotros arriba, ¿no? podría ser, pero, o sea, la escena que marca esa trayectoria es de tortura. O sea, los romanos Claro, estaban torturando a Jesús. sí, sí, Entonces, no le estaban dando nada de bueno, ¿no? Se claro, era burlaban, tortura, lo azotaban, lo así mataron, es. sacaban sus ropas, o sea, hacían Sí, burla en escarnio, ¿no? O sea, no sí, tenían intención de ayudar a Jesús. Esa es la profundidad de las cosas, ¿no? Pero ya claro, el otro tema donde yo quería llegar era que
cada persona, cada creyente ya ha formado un concepto de lo que es Jesús, ¿no? Los judíos han formado un concepto de un judío, pues, de un Jesucristo netamente judío, ¿no? O 100% judío, ¿no? Los occidentales también, los pentecostales tienen una forma de ver a Jesús, ¿no? Ellos han creado la imagen de Jesús. O sea, cada uno tiene una imagen distinta a Jesús, cómo era Jesús. Pero sin embargo, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, en la teología, o sea, vamos a encontrar pues la verdad un poco más cerca, ¿no? A la realidad. Sí, no, ahora, es cierto esto, pero también por otro lado, eh, esa imagen que tenemos de Jesús, esa proyección acerca de Jesús, siempre pasa por nuestros presupuestos. O sea, quiere decir que cuando hablamos de presupuestos, ¿qué cosa es? Es nuestros valores, nuestra concepción, nuestra visión, la tradición que tenemos, lo que hemos aprendido, ¿no? Desde la religión, los conceptos que vamos afirmando o conociendo. Entonces, hay un proceso en nuestra vida que si bien tiene que ver con la palabra, y debe ser así, para ir conociendo a Jesús, pero hay otros elementos que están también ahí que coadyuvan o que también a veces se oponen, ¿no? A desarrollar una visión de Jesús concreta, ¿no? De un Jesús que está, digamos, conforme a la palabra. Decimos que creemos en ese Jesús que está en la palabra, pero nuestra idea de ese Jesús generalmente no está en base a la palabra, sino en base a otros elementos, ¿ya? Que puede ser nuestra misma tradición denominacional, ¿no? Eh, y de esa manera, bueno, no sé, clase de eclesiología, pero tenemos, por ejemplo, la idea de Jesús, ¿cómo lo podemos ver? ¿Ah? Como un Jesús sanador, por ejemplo, ¿no? ¿No? Decía el pentecostal, puro sanidad, milagros, milagros y sanidad, ¿no? El hacedor de milagros, el poderoso, ¿no? El que venía lleno del Espíritu Santo y con poder, ¿no? Eso es una faceta de Jesús, pero que se hace énfasis en algunas iglesias. El otro elemento es el de Jesús místico, ¿no? Ese Jesús que dice que lo vas a conocer por revelación, ¿no? Por profecía, por sueños, por revelaciones, por su presencia en medio de nosotros, ¿no? O por un hablar al oído, ¿no? O auditivo. Son experiencias místicas, no necesariamente basadas en la palabra, ¿no? Yo recuerdo mucho de Gigi Ávila, por ejemplo, cuando contaba sus experiencias y él contaba que Jesús se le apareció varias veces en su dormitorio, en su cuarto, cuando estaba orando, ayunando, ¿no? Y contaban ciertas cosas ahí, y está inclusive en su relato, en sus libros, ¿no? En las prédicas comentaba estas cosas. Eh, Algo que no es tan común en alguna manera, ¿no? No tan común. Ahí está la mentira más grave, ¿no? O sea, hemos sido seducidos por el moralismo, hemos sido seducidos por Puede este ser, tipo sí, de... porque la teología está, la postura teológica también lo Claro, o plantea sea, de cierta forma, sí. Sí, todo pero eso. sí, Y eso hace que entonces haya varias formas de Cristo. De repente, si pregunto eso, de repente tendremos cada uno un perfil diferente. Había que afirmar cuál es el perfil bíblico que tiene acerca pero de Jesús, ¿no? Y los tenemos evangelios nos que, muestran a ese Jesús, ¿no? ¿No? claro, tenemos que recordar lo que dijo el apóstol Pablo, que Satanás usa la religión, ¿ah? O sea, Claro, definitivamente yo me siento engañado, estafado, ¿no? Por Gigi Ávila. Gigi Ávila me engañó, me estafó, viendo que sí, visiones, o sea, yo me siento burlado, estafado, ¿no? O sea, que Dios sí. me dijo que, o sea, pero cuando nosotros venimos a la doctrina de la gracia, comenzamos nosotros a ver realmente el Jesús, ¿no? Que muestra la vida, Mm. Muy bien, no lo hermano que Jorge. titulamos, ¿no? Y bueno, no sé si era su pariente también, Ávila, ¿no? Claro, Pero lamentablemente. casualidad.
Pero no, de pastor. hecho, puede tener esa posición. Yo creo que sí era un siervo de Dios, pero que, claro, tenía sus prácticas, era una especie de montanista, ¿no? Y un pentecostal, pues muy místico, ¿no? Pero creo que su intención fue buena. Algunas cosas sí no estaban bien, de hecho, pero en general era un hombre que sí este, fue utilizado por el Señor, ¿no? Más allá de las fallas que puede haber. Sí, hay ciertas cosas doctrinales que de hecho no estaban muy bien. Muy bien. Solamente puedo recordar lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Muchos me dirán en aquellos entonces, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice grandes Sí. prodigios, apartados de mí, hacedores de maldad. Ujú. Entonces ahí te Pero cae un entonces ahí, mal ¿por qué ejemplo. dice, ya, bien eso, pero por qué dice hacedores de maldad? No está diciendo ni está invalidando el hecho de la sanidad o del milagro, ¿no? Que va a haber, sino que hay algo en el fondo que hacían estas personas en el nombre del Señor, pero que no, su conducta, su actitud no eran concordantes a eso. Ah, por eso dice hacedores de maldad, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado también, ¿no? Sí hay milagreros, es cierto, y hay curanderos y mucha gente que dice cosas que o hace y no sé. Bueno, esta semana Zully también estaba buscando, vi la mano en alto. A ver, Zully, creo que quieres compartir algo. Pastor. Sí, Ya, antes disculpa. de que pase a Lucas, eh, justo ahí que estábamos en el capítulo 15, en el versículo 34, tenía una pregunta. Dice, y la Ya, hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? ujú, Entonces, esta pregunta, ¿por qué me has desamparado? Que le dice a Dios, yo había escuchado una prédica hace tiempo de un pastor que ¿Alguien me también le había quita mi llamado la vida atención esa que yo la parte doy? ya, y dice que un día recibió la revelación de Dios y bueno, le dio a entender Dios de que en ese momento Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba pagando por los pecados de todos. Entonces, cuando Dios siempre había estado con él, ¿no? Con Jesús todo el tiempo, pero en ese momento cuando Jesús estaba pagando por el pecado de todos, Dios no podía estar con él. Entonces sufrió, por así decirlo, esa separación de Dios, porque donde está el pecado no puede estar Dios. Entonces claro. hubo esa separación. Entonces, ¿está bien esa afirmación o hay otra interpretación? Creo que hay otro elemento que podemos añadir a eso, ¿no? Está bien, pero eh, si pensamos de ese modo, entonces estaríamos diciendo que Dios estaba aborreciendo a su propio hijo en ese momento, y no era así. La idea es que él estaba representando al pecado. ¿Recuerda? En Romanos Pablo dice, al que no hizo pecado, ¿no? Este, lo hizo pecado Dios, ¿no? O sea, él cargó con nuestros pecados. En la cruz no estaba viendo él a Jesús, estaba viendo al pecado de nosotros, ¿no? Y esa carga del pecado es lo que lo alejó de la presencia de Dios. Por eso es que él siente ese vacío, Jesús, ante el peso del pecado, ¿no? La ausencia del Padre, ¿no? Eso creo que ese es el elemento base que debemos plantearnos, ¿no? Entonces, no es tanto por que Dios, viendo su humanidad, entonces lo deja, no, es porque justamente en ese momento, ¿no? La carga de pecado estaba siendo llevada y puesta en Jesús, ¿no? Bueno, por ahí está ese detalle, porque no dejó a su hijo en ningún momento, ¿no? No lo deja, porque al final, si bien él es sujeto a muerte, ¿no? La muerte no lo pudo dominar. Y ahí está el hecho de que él pudo tener su victoria, ¿no? Al final. Pero tenía que pasar eso. Era el proceso. Era lo que había sido convenido.
era el pacto que se había hecho, el acuerdo que se había hecho, el plan que tenía que realizarse y tenía que terminar en ese proceso. No había forma. Y él mismo lo dice, ¿no? En la oración antes de, el Monte de los Olivos, ¿no? En el Getsemaní que dijo, ¿no? Dios, Padre, si fuera posible, aléjame esta copa, ¿no? Aléjalo de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Pues en ese momento hubo en su humanidad, ¿no? Eh, oró para que él pasara ese momento difícil. Y si fuera otra manera de hacer las cosas, pues él estaba buscando, suplicando que justamente se diera así, pero esa era su carne, su naturaleza. Y por eso dijo después que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? O sea, que se cumpla lo que hemos acordado y que el plan continúe a pesar de mi dolor, ¿no? Pero en ese caso Dios lo fortalece, ¿no? En fin, es todo un proceso, no es tan fácil de entender porque nosotros lo vemos aquí ahora, pero en el mismo plan del sacrificio, difícil ponernos en el plan de Dios, ¿no? Imagínense usted, o sea, ponernos en la misma, y deberíamos hacer esa lectura, interesante esa lectura, miren, que ese proceso de Jesús, ¿no? Apresado, llevado a juicio, luego a la cruz, todo ese proceso, imagínense que fuera cada uno de nosotros pasando por ese proceso. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Mm? Estaría, y haciendo todos los detalles, lo mismo que hizo Jesús y todo eso. Como que somos nosotros mismos, ¿no? Así como Jesús llevó nuestros pecados, ahora nosotros identificarnos con ese sacrificio de Jesús, ¿ya? Y asumir ese proceso, asumir su sufrimiento. ¿Qué les parece tener una lectura así? ¿Mm? Creo que No, tendríamos otra visión, ¿no? Y pasando ese proceso entenderíamos mejor entonces ese sacrificio y esa redención hecha por Jesús a favor de nosotros, ¿no? era Sí, Jorge. 100% humano, 100% divino, dicen los Sí, teólogos que tienen más tiempo, ¿no? sí, 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 O sea, definitivamente también sufrió, pues, ¿no? sí. Pero ahí hay una enseñanza profunda, ¿no? 100% Ajá. Dios, cien Sí, por ciento sí. divino. Aunque no me gusta dividir de esa manera, vamos a poner hombre y Dios, ¿no? Dios hombre, ¿no? Ya. Pero por otro lado, estoy pensando en el sacrificio que pasó, en todo ese proceso, ¿no? La única manera de entender lo que él pasó es identificarnos con él y ponernos en el lugar de Jesús. Hagamos un esfuerzo de tener una lectura de ese tipo cuando leamos los evangelios. ¿Qué les parece? Claro, ¿Mm? Y desde ahí podemos sacar entonces alguna conclusión de que cómo ha sido esa experiencia de entenderme como si yo mismo estuviera yendo a ese proceso de la cruz, ¿no? Identificarnos con él. Es lo que hizo Pablo también, ¿no? Pablo por eso dice que él predicaba no de humana sabiduría, sino a Cristo crucificado y solamente la cruz, ¿no? ¿Mm? Ese era su mensaje. Pero él había pasado por ese proceso de entender el sufrimiento de Jesús, ¿no? ¿No? Así que hagamos ese esfuerzo, ¿me parece? Por lo menos claro. este elemento que le estoy compartiendo sería interesante como práctica. Lo hubiéramos hecho al comienzo de repente, pero ya que estamos hablando del capítulo 15 de Marcos, ¿sí, no? Sería bueno plantearnos en nosotros ese hecho, que si nunca lo hemos hecho, si nunca hemos pasado por ahí. Una de las cosas, por ejemplo, que eh, y yo por lo menos practico, pongo como experiencia, ¿no? Es que cuando
estamos en el tiempo de la cena del Señor. Yo sé que hago énfasis en el sacrificio, en su muerte, porque así es una conmemoración, un recuerdo, ¿no? Lo que se llama la anamnesis. Anamnesis es la recordación, la conmemoración. No celebramos, ¿no? Es una conmemoración de aquello que Jesús dejó